Pues vamos a iniciar. Este tema es interesante porque se puede prestar a confusión, se puede prestar a malinterpretación en base a que cuando nosotros oímos el término resurrección, casi siempre tenemos la idea que la resurrección es en un momento y que solamente es una. Y ciertamente es una, pero dependiendo cómo la experimente cada persona en el momento de las resurrecciones. Porque hoy vamos a ver que a pesar de que hablamos de resurrección, hay diferentes momentos y tipos de resurrección. Y hablando de tipos, no me refiero a que unas sean espirituales y otras sean materiales, no, sino que cada una se da en un tiempo y con un propósito diferente, ¿sí? No hay tipos de resurrección en base a el tipo espiritual o carnal, ¿vale? Porque la resurrección siempre va a ser literal, siempre va a ser referida en la carne. ¿Por qué refiero esto, hermanos? Porque a veces decimos, cuando venga la resurrección ya vamos a estar allá en un estado eterno. Y cuando decimos en un estado eterno, pensamos que la resurrección va a ser en un plano espiritual donde no haya cuerpo. Una cosa es los que duermen ahorita en Cristo, o los que están en el seno de Abraham, o el paraíso, o el Hades. Y otra cosa muy diferente es los que estarán o entrarán en el reino eterno, y otra cosa es los que entrarán en el castigo eterno. Entendiendo que los que ahorita ya están en el Hades sí es un mundo o un área espiritual, donde el alma ya está siendo atormentada, el alma. Pero recuerden que la resurrección es corporal. Y el lago que arde con fuego y azufre es literal. Por ende, el cuerpo que va a entrar a sufrir a ese lago que arde con fuego y azufre también es un estado material, literal, un cuerpo literal, ¿sí? Como nosotros, pero el cuerpo va a ser un cuerpo diferente. Me refiero a diferente porque ese cuerpo para los santos va a ser inmortal, sin pecado, glorioso. Y para los que estén en el estado de condenación eterna, también será un cuerpo nuevo, pero más que sin pecado va a ser un cuerpo indestructible, que experimente el dolor para la eternidad. Porque si van en un cuerpo al lago que arde con fuego y azufre, pues el cuerpo no se puede destruir. Si no, entonces caeríamos en la ideología de los testigos de Jehová, que cuando va uno al infierno, el cuerpo se descompone y se acabó el problema, ¿no? Pero dice que Jesús dice que ahí el gusano no muere, la llama no se apaga, y será el crujir y tronar de dientes. Entonces es algo literal, para que no confundamos esa parte, porque es importante tenerla en consideración. La resurrección, entonces, tenemos que dejar bien en claro que cuando hablamos en la Biblia de resurrección es literal, ¿sale? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora usted me preguntará, bueno, ¿y cuando nosotros morimos ahorita? Bueno, sucede precisamente lo que conocemos como la muerte. Pero la muerte, recordemos que aún hay diferentes tipos de muerte. Jesús dijo, no temas al que mata al cuerpo, mas el alma no puede dañar. Más bien teme al que mata el alma, el cuerpo y el espíritu, que es el único capaz de hacer es Dios. Entonces, cuando nosotros morimos en este tiempo, sucede la muerte, pero en el término griego que es thanatos, que es separación, que se efectúa una separación de lo que es cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Entonces por eso el cuerpo está ahorita en donde usted quiera, enterrado, en cenizas, donde
usted le guste, y el Espíritu vuelve a Dios, dice, que el Espíritu no se puede juzgar, el Espíritu solo es el aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en el tiempo de la resurrección? El tiempo de la resurrección va a traer a la vida el cuerpo mortal, pero un cuerpo mortal ahora, tanto a los buenos como a los malos, un cuerpo indestructible, eterno, ya sea para entrar al estado divino con Dios o a entrar al estado de condenación eterna. Vamos a Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12 y les voy a leer el versículo 1 y 2 para que podamos ir viendo ahí. Hay algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la resurrección. Hay muchos en particular, ¿no? Job decía, aún mis ojos te verán y del polvo me levantarás, hablando de la resurrección. Entonces, los judíos y los cristianos creían definitivamente en la resurrección. Pero aquí vamos a ver este pasaje del Antiguo Testamento que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Amén? Ahora, si yo, como ya ustedes han estado en muchas de las clases, si yo les preguntara a qué se refiere, a qué tiempo se refiere el versículo 1, ¿alguno me podría contestar? Cuando dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Cuando dice, y será tiempo de angustia. ¿Cuál? ¿Amande? A la tribulación. ¿Sale? Se está refiriendo el versículo 1 a la 70ª semana. Después de este tiempo, según Daniel, para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿qué va a suceder? Muchos de los que duermen serán levantados para vida eterna y otros para condenación perpetua. Ahora, vamos a ir viendo que aquí la Escritura ya nos muestra que va a haber una resurrección literal. ¿Sí? Ahora, poco a poco vamos a ir viendo cómo esta resurrección no es algo simultáneo. Me refiero a simultáneo en que van a resucitar al mismo tiempo los buenos como los malos, sino que va a haber una separación. No es que nos van a formar y tú eres de los buenos, tú eres de los malos, no. Va a haber un orden, y eso es lo que vamos a tratar hoy, el orden de cómo van a ser las resurrecciones. Ahora, si vamos ahí a Isaías, acompáñenme a Isaías, capítulo 26, versículo 19, también nos menciona ahí, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra de sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿A qué se referirá mientras que pasa la indignación? ¿A qué indignación se refiere ahí? Al castigo de Dios. ¿Pero en qué momento, en qué tiempo? Ok, muy bien. ¿Sale? Les pregunto esto para que vayamos recordando que el levantamiento de la promesa para la resurrección del pueblo de Israel viene terminando la tribulación, los 7 años, en la segunda venida del Señor.
Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí vuelve a mencionar que tiene que haber primero un castigo y luego viene la resurrección, entendiendo, aunque a veces podemos aplicar estos versículos a la iglesia, en este preciso dato, interpretándolo de manera literal, está hablando sobre Israel. Recuerden que la iglesia aquí no está metida porque la iglesia en particular era un misterio, ¿vale? Del Antiguo Testamento. El plan que se vive en el tiempo de la gracia era un misterio que tiene, aunque un mismo fin, pero una estrategia diferente, ¿vale? Para que vayamos viendo. Ahora, si vamos ahora sí a Juan capítulo 11, 24, ya hablando del Nuevo Testamento, Juan 11, 24, ahí nos dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sale? Aquí hay un mensaje doble, porque está hablando de la resurrección prometida a los que esperaron en él. Recuerden que los santos, o lo que conocemos como los santos del Antiguo Testamento, son los que esperaron indirectamente en la promesa de ese Mesías. Que el Mesías se proyecta desde Génesis 3:14. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablaba del famoso protoevangelio? ¿Sí? Y de tu simiente herirás a la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Se abre ya la promesa mesiánica de alguien que va a venir a salvar. Con Moisés también dice, y vendrá un profeta al cual escucharás, y ese ser, o sea, ya había desde la antigüedad una espera de una persona que vendría a dar resurrección para vida eterna. ¿Sale? Entonces Jesús se está refiriendo a los del Antiguo Testamento en que recuerden las promesas del Mesías, pero para los del Nuevo Testamento les está diciendo, el Mesías ya está aquí y yo soy la resurrección y la vida. Hay un mensaje en pasado para el Antiguo Testamento y hay un mensaje en presente que se abre para nosotros, los que somos del tiempo de la gracia. ¿Sale? Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué tipos de resurrecciones hay? Decía que tiene que haber o tenemos que considerar dos tipos de resurrección. Ahora, dos tipos de resurrección no quiere decir que solamente haya dos momentos en los que va a haber resurrección, o un momento. Son las clases de resurrección. Unos son para vida eterna y otros son para condenación perpetua. Eso hay que acordarlo. Hay dos tipos, dos clases de resurrección: para vida eterna y para condenación. Cuando se efectúan los de la vida eterna, hay tres momentos, cuatro en particular, y uno solo para los que se van a levantar en la condenación eterna. ¿Sí? Ya les dije la semana pasada y en otra ocasión cuántos tipos de resurrección hemos considerado, que son 5. No los menciono ahorita en este momento para que vayamos dándole forma a la clase, pero primero hay dos clases de resurrección. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahí habla de una resurrección mala y de una resurrección que es mejor. Entonces aquí pudiéramos entender que una resurrección es la de vida, que es una mejor resurrección, y la de condenación es una resurrección. Ahí encontramos los dos tipos, dos clases. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una vez más, hay dos tipos de resurrección. Algo que se acuerdan que hablábamos sobre las profecías, que algunas profecías no se daban de manera cronológica, sino que el que las dictaminaba no sabía ni entendía si lo que él estaba hablando iba a pasar en un momento, en un futuro, y si las cosas que él hablaba estaban unidas cronológicamente o estaban separadas del tiempo por algún otro evento. ¿Por qué digo esto? Porque hay resurrección de vida y resurrección de muerte, pero eso no quiere decir que se van a dar en el mismo momento. Primero viene la de vida y luego la de muerte. ¿Cómo lo entendemos? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto? 1000 años. Se entiende de manera resumida, aunque vamos a ampliarlo, que la primera resurrección o el orden de resurrección de vida se dará en un momento, y luego dice que pasarán 1000 años y se dará el otro momento de resurrección para condenación eterna. ¿Sale? Entonces ya vimos que hay dos clases y hay dos momentos diferentes, por lo menos en general. De la resurrección para vida y la resurrección para muerte se infiere que hay un lapso de 1000 años. ¿Cómo le llamamos a ese lapso de 1000 años? El milenio, que es donde el Señor va a venir a reinar sobre la tierra. Entonces, ese es el milenio. ¿Vale? Si Cristo viene a levantar a los justos 1000 años antes que a los impíos, sería natural e imperativo llamar a la primera resurrección de o de entre los muertos, puesto que el resto de los muertos se queda. Es interesante esto, porque una cosa es resucitar de los muertos, dentro de los muertos, y la resurrección general. La Biblia como tal no habla de una resurrección general, sino que habla resucitar de los muertos, como infiriendo que unos resucitan y otros no resucitan, porque los de la primera resurrección van a resucitar de entre los muertos, entendiendo que otros se van a quedar ahí. ¿Cuántos años? 1000 años, hasta donde vamos ahorita en la clase, ¿sí? Entonces primero resucitan unos de entre los muertos y otros se quedan para la segunda resurrección. Y acá viene una palabra. Esto es exactamente lo que cuidadosamente se hace con la palabra. Consiste en el uso que se hace en el texto griego de las palabras eknekron, que quiere decir resucitar de los muertos, y que en varias versiones que estuve viendo dice resucitar de entre los muertos. Hace como un énfasis más exclusivo para entender que unos sí resucitan y otros no resucitan. ¿Sale? Eso es interesante entenderlo. Estas palabras significan de los muertos o de entre los muertos, lo cual implica que los otros muertos se quedan. ¿Quiénes son los que se quedan? Los que se quedan son los que entran en esta parte, la resurrección para juicio, que son los que se van a levantar en la segunda resurrección para condenación perpetua. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que se levantan en la primera resurrección. O sea, si nosotros, fíjense ahorita rapidito, antes me adelanto, si usted no se levantó en el arrebatamiento, o si otra persona no se levantó en la resurrección de la segunda venida, la única forma en donde se va a levantar es en el levantamiento para juicio, ¿sí? Y los que se levanten para juicio son los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿vale? No están inscritos ahí. Si no están inscritos en el libro de la vida, ¿dónde se van a levantar? En la resurrección para
juicio. Juan 5:29. ¿Es la segunda resurrección o la resurrección de condenación? Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20:5. Y ayuda ahí un poco más. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ese es el momento de la segunda resurrección. Ese es el juicio del gran trono blanco, el cual en su momento les decía: no podemos confundir el tribunal de Cristo con el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es exclusivo para juicio, pero para condenación. Recordemos que dijimos que el tribunal de Cristo sí es un momento de juzgar las obras de los creyentes, pero no para perder la salvación. Solamente es un momento de hacer ver que aún la salvación que tienen es gracias a la gracia de Dios. Y de ahí las coronas se reparten y vienen las bodas del Cordero. Porque a veces, no, pues es que cuando venga el tribunal de Cristo, imagínate, vamos a estar todos. Hay confusión entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Entonces eso es interesante dividirlo. El juicio del gran trono blanco es cuando los que estén ahí son para condenación. Ahora la pregunta aquí sería, una pregunta digamos que hasta ciertamente tonta: ¿quién de nosotros va a estar en la segunda resurrección? No, pues yo no quiero estar ahí, ¿no? ¿Quién va a estar en el juicio del gran trono blanco? Nosotros no. Como iglesia, no queremos ni debemos, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Sin embargo, pues si no somos nacidos de nuevo, ahí vamos a estar. Y eso es bueno comprenderlo, no para generar miedo, sino para generar agradecimiento. Porque creo que Dios en su gracia más lo que quiere es que vivamos obedeciendo por agradecimiento que por miedo a que caigamos en el juicio del gran trono blanco. Porque entonces solo queríamos la salvación por ser salvos, pero no por agradecer de todo lo que Él nos ha dado. Entonces es bonito entenderlo por ese lado. ¿Sale? Sí pasa. Yo creo que eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, no vamos a tener miedo al infierno. Sin embargo, yo considero que a pesar de que el Espíritu Santo pudiera darle testimonio a un corazón que tiene vida eterna, cuando una mala doctrina a aquel que tiene salvación se le es injertada, lo empujan, como que lo condicionan a vivir con un miedo. Él se siente libre, él se siente salvo, pero entonces cuando le estás diciendo ten cuidado porque al infierno, en el rapto no te vas,
O sea, no tienen una buena doctrina. Donde te encuentres en el juicio del trono blanco. Entonces, aunque dentro de él puede clamar a Abba Padre y tener una seguridad, pero ciertamente una doctrina errada no te permite disfrutar así como de manera libre lo que nosotros creo que entendemos. Y eso es bonito, ¿no? Que nosotros podemos vivir de manera plena esa gracia y no estamos como condicionados. No, sabemos que hay consecuencias, pero que su salvación a nuestras vidas es gratuita, es un regalo. Fíjese, pastor, que ahorita que ya estamos estudiando bien lo que es el libro del Apocalipsis, hace unos meses, ya un buen de meses, yo predicaba con unos pastores y yo le decía a un pastor, oye, yo tengo mucho miedo para lo del Apocalipsis, cuando ya venga la tribulación y todo eso. Dice, ¿por qué tienes miedo? Yo decía, porque imagínate, o sea, todo lo que se va a venir, en algún momento estábamos leyendo Apocalipsis y no lo podíamos entender, porque realmente no teníamos una buena dirección en la doctrina. Entonces yo le comentaba, imagínate todo lo que se va a venir. Si nos agarra cuando los niños estén aún chiquitos y uno como padre se pone a pensar, y ay, no, Dios mío, yo no quiero vivir en ese momento, en ese tiempo, porque yo estaría dispuesta a dar mi vida, que me sellaran, para yo poder conseguir alimentos para los más pequeños de mi casa o para mis padres, como fuera, ¿no? Y la pastora nunca me dijo, no es así. Y entonces, y se lo mencioné como 2, 3, 4, no sé cuántas veces, el tiempo, en el momento que se tocó el tema, yo decía, ay Señor, de verdad te pido, te ruego, que no me dejes ni a ninguno de mi familia, más que nada por el tema alimentos, ¿no? Yo no quiero que mis niños o quien fuera se muera de hambre, alguien va a tener que ceder y todo. Y ahorita que estamos ya tocando esto, digo, Señor, o sea, ni al caso, o sea, yo vivía con miedo por esa parte, pero no porque Dios no me quisiera dejar o algo así, no, o sea, no porque Dios tuviera condenación para mí. Y lo de la gracia, ¿no? Ahorita que ya estamos mirando que es la gracia, que vamos a ir todos para con el Señor, digo, ya no tengo el temor, ya se desapareció, pero es porque no tenemos una buena dirección en la doctrina. Así es. Por eso es importante, al final de cuentas, aunque no lo podamos, decía el pastor en su momento, valorar, ¿sí? Porque este tipo de temáticas a veces no se valoran en la riqueza doctrinal y en la seguridad que genera a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque al final del día, ciertamente, si yo no conozco bien la doctrina, entonces yo puedo pasar temiendo por eso, cuando el tiempo de la gracia precisamente es el regalo de librarnos de esos momentos. No que no haya tribulación hoy, pero no estamos siendo condicionados aunque hoy nos pusieran un microchip, no estamos en ese momento, ¿sí? A diferencia de los que sí estén, esos no van a dudar en dar su muñeca para que, donde se lo lleguen a poner, ¿no? ¿Sí? Entonces son momentos que nos dan tranquilidad. Entonces eso genera paz, ¿sale? Entonces la resurrección es el tiempo de la resurrección, eso es lo que decía. ¿Qué momento, qué tiempo? Daniel 12, 1 al 3, un escritor llamado Aben Ezra del siglo 12 explicaba este versículo, porque este versículo genera que cuando dice muchos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Si ustedes leen el versículo, la interpretación como más lógica es que ese evento sucede en un mismo instante. Por eso es que no podemos interpretar la Biblia sin toda la Biblia, ¿me explico? Por eso es que tenemos los 66 libros. No puedo sacar un versículo y sacarlo de contexto y ponerlo a pelear. Por ejemplo, Daniel 12:2, no puedo ponerlo a pelear con Apocalipsis 20 que acabo de leer, que dice que resucitan unos, luego pasan 1000 años y resucitan otros.
El problema para entender Daniel 12:2 es que tuvo que venir la revelación del Nuevo Testamento para que se generara Apocalipsis y el tiempo del fin lograra tener una mejor explicación, aunque algunos escritores ya decían, debe concluirse que el profeta está afirmando el hecho de la resurrección y la universalidad de la resurrección sin afirmar el tiempo específico en el cual tendrían lugar las partes de la resurrección. Ya desde la antigüedad, en el año 1200, un escritor decía, este versículo afirma que va a haber una resurrección universal para buenos y para malos, pero no se refiere o no enseña en qué momento va a ocurrir. Y esto nos deja a nosotros tranquilos porque Apocalipsis nos da la respuesta a este tiempo cronológico. ¿Cuánto va a pasar entre la primera y la segunda? 1000 años. Entonces, no hay como tal no hay una contradicción en las escrituras. ¿Sí me explico? El hecho de que aquí no diga cuándo no contradice el hecho de que Apocalipsis nos dé la respuesta de cuánto tiempo va a pasar. Porque quienes dicen, mira, la Biblia se contradice, pudieran utilizar este versículo para decir, no, mira, aquí Daniel dice que van a levantarse para condenación y para vida eterna, en un mismo versículo. Pero recordemos que los profetas, cuando hablaban y escribían, la cronología en su escritura no siempre estaba colocada de manera correcta. Podría verse una brecha en el tiempo. ¿Sale? ¿Sí estamos entendiendo esto que les explico? Para que entendamos por qué no vamos a resucitar todos de jalón, sino que va a haber sus clases y sus tiempos. Clases y tiempos. En el Nuevo Testamento, si nos vamos ahí a Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Aquí está hablando de tiempo, ¿sale? Vendrá el tiempo, vendrá el momento, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Punto y coma. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En cada hora o en cada momento o en cada tiempo resucitarán unos para vida eterna y otros en otro momento, en otra hora, para condenación perpetua. Repito, estos versículos, sin lo que Apocalipsis nos afirma de los 1000 años, no podríamos darle ni tiempo ni forma. Es Apocalipsis lo que la llave que cierra el tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá entre la primera y la segunda? Y vi que se levantaron unos y pasaron 1000 años y se levantaron los otros. ¿Vale? Entonces ahí es donde vemos que la escritura no se contradice, sino que empieza ella misma a cerrarse, ayudarse, para no malinterpretar los versículos. Ahí en Apocalipsis claramente dice, ahora dice ahí en Apocalipsis 24 y 6, se observará que la primera parte del versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto de no volvieron a vivir, ¿qué quiere decir? Que se quedaron ahí. Unos se levantaron, pero otros se quedaron ahí hasta que se cumplieron 1000 años. Y si estamos hablando que los 1000 años del reino milenial son literales, son literalmente 1000 años que ellos están en espera para que ahora sean levantados. ¿Para qué van a ser levantados? Condenación. Eso es claro. Esa resurrección segunda es exclusivamente para condenación. No podemos decir, como un día me dijo una hermana, oiga hermano, y si de repente el Señor en el juicio del trono blanco me quiere perdonar, ¿me puede perdonar? Le dije yo, hermana, Dios puede hacer lo que quiera, pero algo que no puede por Él mismo,
es contradecir su palabra. Él, el único compromiso que tiene con él mismo es con su palabra. Y su palabra dice que esa resurrección es para condenar a todos. Entonces, aunque él quiera perdonar a uno, no puede contradecir su palabra, porque aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, porque aquí también nosotros entendemos que Dios no va a alterar su palabra. ¿Por qué no la va a alterar? Porque no puede alterarla, porque no se equivocó al escribirla. Si él se hubiese equivocado en algún punto de las promesas que él dio y dijera, híjole, mejor le voy a hacer así, entonces él ya no sería Dios. Porque algo de los atributos que vimos es que él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No se le pudo pasar, y si se le pasó, entonces hemos creído en vano en Dios, porque Él es perfecto y no puede equivocarse. ¿Sale? Los hermanos que están durmiendo y serán despertados, están para gloria, están en el seno de Abraham, y los que no, ¿en dónde están? En lo que llamamos el Hades. El Hades, hermana, no es lo mismo que el lago que arde con fuego y azufre. Porque si usted se da cuenta, leímos en Apocalipsis, dice, y la muerte y el Hades se entregarán a sus muertos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sufrimiento? Aquí hay que determinar la diferencia del sufrimiento. El sufrimiento que ellos tienen y el gozo que tienen los que están en el paraíso es un gozo y es un sufrimiento almático. Y usted me dirá, ¿el alma sufre? Cuando usted se angustia por su hijo, ¿qué es lo que sufre? ¿Su cuerpo o su alma? Su alma. Ahora aquí, como estamos conectados con el cuerpo, se le llama un evento psicosomático, que la psique, que es el alma, provoca que la soma, que es el cuerpo, se afecte. Entonces tú te preocupas con el alma por tu hijo, y ¿qué te duele? El estómago, la cabeza, los nervios, te dan ataques de ansiedad, pero en base a que el alma que sufre expresa su sufrimiento al cuerpo con el cual está conectado. Ahora, como en ese momento los que están ahí no tienen cuerpo, es un sufrimiento almático, padecer, una angustia de saber. Los que no están ahí, miren, los que están en el Hades en este momento, ¿sí? Los que están ahí, ellos ya saben cuál es su destino, cuál es su sufrimiento, que ellos saben que ya no tienen forma de salvación, y que van a ser levantados solo para volverse a ser enviados al lago que arde con fuego y azufre. El ejemplo del rico y Lázaro. ¿Sí? El rico ya estaba sufriendo. La manera que el Señor nos los muestra a través de esa historia es para que entendamos lo almático o lo invisible de una manera sensorial, material. Dice, la gota me quema, o sea, hay un dolor, un sufrimiento, y luego dice, déjame ir, no puedes, este es tu lugar, se acabó. Entonces imagínense el sufrimiento. Mientras que Lázaro, él ya está disfrutando. Los que ahorita, por ejemplo, cuando vemos en la cruz al Señor Jesús con los dos ladrones, el que le dijo, este mismo día estarás en el paraíso, él desde ese momento está viviendo ya la gloria, y él solamente está esperando el tiempo de su resurrección, pero no para sufrir, sino para que se cumpla el plan de Dios. Y él no está preocupado por el tiempo, porque ya está en un plano en donde el tiempo no tiene tanta importancia como nosotros. Por eso el sufrimiento de los que van a estar ahí,
Porque como el tiempo no tiene tiempo, es una eternidad, ¿sí? En algún programa o película vi que una persona que estuvo 5 minutos en el infierno, era programa, no crean que es de veras, ¿no? Que estuvo 5 minutos en el infierno, en la realidad, vamos a decir que se murió 5 minutos, para él fueron como 6 meses. Esos 5 minutos que estuvo en el infierno, para él fueron como 6 meses de sufrimiento. ¿Sí? Cuando se levanta, dice, no, pues si nomás fueron 5 minutos, pues imagínate. Y creo que es una serie que se llama Lucifer, precisamente, que no la vean. Pero algo así será, mis hermanos, porque ahí no hay tiempo. No hay tiempo, es una eternidad, ¿vale? Debe concluirse que aunque no hay ninguna revelación clara en el Antiguo Testamento con respecto a la relación del tiempo de las dos partes del programa de resurrección, el Nuevo Testamento aclara la resurrección de vida y la resurrección de juicio están separadas por un lapso de 1000 años. Acuérdense que el Antiguo Testamento viene a dar a luz o viene a dar luz al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento le da luz al Antiguo Testamento. Por eso no podemos separar el uno del otro. Ahora, el programa de las resurrecciones, aquí viene algo un poco más, entre comillas, complicado, pero sencillo, entendiendo lo que ya hemos ido a través de las clases diferenciando entre la iglesia y entre Israel. ¿Se acuerdan? Debe de haber una diferencia entre lo que Dios planeó para Israel y lo que Dios planeó para la iglesia. Son dos cosas diferentes, las cuales nos van a ayudar a entender y que no se haga tan descabellada la idea de que va a haber más resurrecciones. ¿Vale? Y vamos a leer aquí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿sale? Pero cada uno en su debido orden. La palabra orden ahí dice tagma. En su debida compañía, en su debida tropa, en su debida patrulla, rango, en su debido grupo de personas, ¿vale? Dice Cristo, coma, las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Si se dan cuenta, aquí hay una diferencia entre los momentos de las resurrecciones, ¿cierto? Primero nos muestra que Cristo, luego dice las primicias. Algunos unen Cristo y las primicias con la primera resurrección de Él. Pero cuando habla de Cristo y las primicias, recuerden que cuando Él resucita, algunas personas resucitan, pero no era una resurrección para vida eterna, fue una resurrección momentánea, ¿sí? De que si tenían 50 años y resucitaron como cuando murieron, pues tal vez vivieron 5 años más. Si un niño que estaba... Ahora, estos que se levantaron cuando Cristo resucitó fueron algunos. Acuérdense que dice la Escritura que cuando resucitó se vieron gente que había sido levantada de entre los muertos, ¿vale? Entonces esa sería la primera resurrección, entendiendo que la que vale es la de Cristo, ¿sí? Él es la primicia de la resurrección. Y como esa primicia, hubo un evento milagroso donde otros que estaban muertos en el tiempo de Jesús fueron levantados de los ataúdes de ahí. Pero ¿quiénes debieron de haber sido personas que en ese tiempo que habían muerto estaban esperando a Jesús? No fueron de hace 1000 años, no, tenían que ser como contextuales de ese tiempo, ¿vale?
que probablemente vieron a Jesús y se murieron y Él resucita y ellos habían creído y los levanta, como a Lázaro. ¿Lázaro volvió a morir? Volvió a morir y va a volver a resucitar. Pero eso fue una señal del poder de vida que Jesús tenía en su primera resurrección. Luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí es donde vamos a ver un punto muy interesante. Porque a ver, para que vayamos agarrando forma, ¿ustedes y yo vamos a resucitar en la segunda venida? ¿No en la segunda venida? ¿O en dónde? No, porque la segunda venida, ¿se acuérdense? Cuando terminan los 7 años de tribulación y viene ya el milenio. ¿Dónde resucitamos nosotros? En el arrebatamiento. Entonces aquí, aunque Pablo no está dando esa diferencia, tenemos que entender que cuando dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo somos la iglesia. Entonces la primera resurrección, que aunque aquí no se muestra, tiene que ser Él, los que nos vamos resucitados en el arrebatamiento, y luego los que serán levantados en la segunda venida, que hay otros 2 grupos en ese momento, que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, si nos damos cuenta, por eso se habla de las resurrecciones. Tiene lógica, ¿por qué? Porque Cristo traslada a su iglesia como una promesa especial para la iglesia. No me iré, sino iré a preparar lugar para que luego pase por vosotros, para que luego venga por vosotros. Es que hay una confusión, de repente, ahorita sí nos puso así como en un jaque, porque las resurrecciones y el arrebatamiento, bueno, son cosas muy diferentes. Y entonces por eso es que... Exactamente. Pero debemos de entender, ahí esas cosas son las que de repente nos confunden, pero el arrebatamiento, aunque tiene ese título, es nuestra resurrección de la iglesia. ¿Sale? Nosotros cuando somos raptados, por eso dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedamos, está hablando de iglesia, para encontrarnos con Él, ¿dónde? En los cielos. Porque en la segunda venida, ¿cómo resucitan? Los que van a resucitar aquí en la tierra, y nosotros venimos con Él, ¿sí? Hacia la tierra. Y una vez viniendo hacia la tierra, Él levanta a los que están en la tierra para entrar al milenio. ¿Sí? Su promesa para los que están en el milenio. Nosotros ya estamos resucitados con cuerpos glorificados, somos parte del grupo de la iglesia, ¿sí? Los que son de Cristo, ¿vale? Entonces, eso es un tema interesante. Aquí vamos a ver entonces el orden. Dice, en este orden de sucesos del decirle de la resurrección, Cristo es reconocido como el líder del batallón o primicias de la cosecha. Después, Pablo tiene en mente 2 grandes etapas en el primer programa de resurrección: la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los que son de Cristo, que incluiría ¿a quién? A los santos de la iglesia. ¿Quiénes seríamos? Nosotros, los santos de la iglesia. Luego los santos de la gran tribulación. ¿Quiénes son esos? Los que murieron los 7 años. En los 7 años murieron gente que se convirtió y que murió con el testimonio del Señor. Y aparte viene la resurrección, que esta es como así, pareciera sacada de la manga, pero no puede ser sacada de la manga, porque una promesa para el pueblo judío era que los que esperaran al Mesías, o la promesa mesiánica, es que Él vendría a darles el reino. ¿Se acuerdan de las promesas de Abraham? Que iba a darles el reino, la tierra, les iba a dar todo eso a los del Antiguo Testamento. Entonces tienen que resucitar aquellos del Antiguo Testamento que creyeron en todas esas promesas.
¿Sale? Por eso es que ahí dice, se van a levantar los santos del Antiguo Testamento que serán levantados para el tiempo de la segunda venida. Resurrección que sería seguida del fin de la era. Entonces, vamos a decir a quien le gusta que citáramos. No sea ¿cómo se llamó la que le clavó la estaca a Císara? ¿Gael o cómo se llamaba? La mujer. Bueno, ¿se acuerdan de la mujer que le clavó la estaca, no? Al comandante Císara. Si ella murió creyendo en el Señor, en aquel día ella será levantada para entrar al milenio, para que disfrute de las promesas que el Señor les prometió a ellos, al pueblo. Muchos van a ser levantados para que el Señor le cumpla. Recuerden que aquí parece como descabellado, pero no podemos olvidar que las promesas y los pactos del Señor los tiene que cumplir. Y si al Señor le cumplió al pueblo que vendría su Mesías para gobernar la tierra y que ellos gobernaran con él, tiene que hacerlo, porque es su palabra la que está empeñada, ¿sí? No es descabellado, aunque suena descabellado que va a levantar a unos, a otros, pero es que Él está cumpliendo sus promesas en su debido orden, como dice Pablo. ¿Sale? Y la última, dice la desocupación final, que es la del juicio del trono blanco que dijimos, la desocupación final de todos los sepulcros. Ahora, cuando hablo de que los últimos de todos los sepulcros, todos esos que quedarán, ¿son buenos y malos o son puros malos? Puros malos. Desde Caín, hermanos, hasta el que se muera malo en el milenio. Acuérdense que en el milenio se van a levantar todavía otros contra el reino teocrático y van a morir, van a ser destruidos. Entonces, desde Caín hasta ese momento se va a levantar Caín, se va a levantar ¿quién le gusta? Todos los malos, hermanos. Hitler y Elvis Presley, bueno, no sé quién sabe. Se van a levantar en todos los malos para entonces ahora sí ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. ¿Y para qué van a ser levantados? Para ir a condenación. Porque ellos ahorita tienen un cuerpo. No tienen cuerpo. Están en un lugar almático sufriendo almáticamente, espiritualmente, si ustedes lo quieren ver así. Tienen que ser levantados porque todos se doblarán ante el nombre del Señor Jesús. Entonces todos. Por eso es importante, ¿de qué resurrección quieres formar parte? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda. ¿Sí? Definitivamente. ¿Sale? Ahora, ¿por qué Israel? Decíamos, ¿no? ¿Cómo es que Israel se mete? Recordemos que la enseñanza de Daniel 12:2 que leímos al principio, ¿a quién hace referencia a esa promesa? ¿A nosotros o al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel. La promesa de Daniel 12:2 es dada al pueblo de Israel, no el que está sufriendo en la tribulación, sino al que desde Daniel, antes de él y después de él, están creyendo en las promesas de Dios y están tratando de ser fieles, esperando en sus mandamientos, esperando en el Mesías, esperando en su gloria. Entonces la promesa, muchos se levantarán para vida eterna y otros para condenación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque algunos han hablado, y vamos ahí a Tesalonicenses, capítulo 4. Así es. ¿Lo tiene usted, hermana? Dice Tesalonicenses 4:16.
Perfecto, ahí dice, hay algo interesante. Con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un grupo de teólogos que dice que en ese levantarse se van a levantar no solo la iglesia, sino también los santos del Antiguo Testamento, porque menciona la trompeta. Aquí hay unas, bueno, en sus escritos hay unos, pero aquí vamos a ver algunas declaraciones que hacen algunos teólogos, algunos estudiosos, en base a que el arrebatamiento tiene que jalar a los santos del Antiguo Testamento como una promesa. Pero si lo hacemos de esa manera, vamos a hacer una contradicción y una revoltura, porque el arrebatamiento es para la iglesia y la resurrección en la segunda venida es para Israel. No podemos revolver, porque decían, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los 24 ancianos, les decía que algunos piensan que eran los 12 patriarcas y los 12 discípulos? Y les decía que no era posible así, sino que el número 24 representaba el sacerdocio, y que la única entidad que ha sido delegada para representar el sacerdocio de Cristo en nuestros tiempos es la iglesia. Y el sacerdocio de Israel fue una representación diferente, exclusiva de los levitas. Y entonces, si decimos exclusiva de los levitas, ¿dónde quedan las 12 tribus? Entonces, los 24, recordemos que decíamos que era el sacerdocio que representa la iglesia. No eran las 12 tribus ni los 12 discípulos. Entonces, no puede ser metida el Antiguo Testamento en el arrebatamiento, porque es una promesa para la iglesia. La resurrección en la segunda venida es una promesa para el Antiguo Testamento y para los que vivan en ese momento, que van a recibir las recompensas y aún los sufrimientos de lo que es la semana 70. ¿Sale? ¿Sí vamos a ir dándole ahí? Voy a leer esto que tiene que ver con unas ideas contrarias a lo que creemos. Dice, la redención de Israel depende de la obra de Cristo, como también depende la redención de la iglesia. Y así se podría decir que están en Cristo y que resucitarán juntamente. Ya expliqué que esto no puede ser así, porque aunque nosotros en Cristo y la gente del pasado estaba esperando en el Mesías, las promesas que le hizo a la iglesia son diferentes a la iglesia que las que le hicieron a los que esperaban al Mesías. No quiero que me confundan cuando digo Mesías y Cristo, porque recuerden que Mesías y Cristo quiere decir lo mismo. Pero cuando digo Mesías es como para hacer referencia a los judíos, porque ya la iglesia o los gentiles y todos los demás esperaban en el Cristo. No es que sean dos cosas diferentes, solo recalco para entender, cuando digo Mesías es a los judíos, pero es lo mismo. La voz de arcángel en 1 Tesalonicenses, que acabamos de leer, dice, tiene una significación particular para Israel, como la trompeta de Dios. La tiene para la iglesia, y de esa manera ambos están incluidos. Esta es una idea errónea. Recuerden, estos son puntos de los que creen que la iglesia e Israel del Antiguo Testamento en el arrebatamiento se tienen que levantar juntos, ¿sí? Y ahorita les corrijo, volvemos a decir, no pueden levantarse juntos, porque la final trompeta de Dios habla en particular a la iglesia al fin de la gracia. Por eso las dispensaciones, cada dispensación tiene un final. Y el final de la dispensación de la gracia, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando viene el arrebatamiento? Se reinicia el trato con las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Entonces, las promesas de resurrección al pueblo de Israel tienen que cumplirse no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida. Por eso es que no pueden estar ahí, digamos que revueltos, ¿sale? Los 24 ancianos, ya lo comenté, son diferentes. Otros
dicen que Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3 no habla de una resurrección literal, sino de una restauración. ¿Han leído el pasaje de Ezequiel de los huesos secos? Ese pasaje sí es un momento simbólico de restauración. Esto quiere decir que no es literal, sino que está viendo que el pueblo de Israel se perdió, murió espiritualmente, y por tanto sus huesos eran pudrición, podredumbre. Entonces la restauración de Ezequiel que se dará en su momento tiene que ver con que ahora sus huesos se restauran, los músculos, vuelve a haber hálito, nuevo nacimiento, y esa es una restauración, pero es un pasaje de alguna manera simbólico, ¿sí? No va a ser literal. Y Daniel 12 es literal, ¿sale? ¿Sí, mi hermano? Eso habla de la restauración de Israel, porque recuerden que eso lo ve Ezequiel en una visión, la visión de los huesos secos, ¿sale? Y Daniel, cuando está leyendo capítulo 12, versículos 2 y 3, o 1, 2 y 3, está hablando de lo que va a pasar en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Son dos cosas diferentes: la restauración de Israel a la resurrección de Israel. Ezequiel habla de restauración. Daniel 12:2 han querido hacerlo simbólico como Ezequiel, pero Daniel 12:2 es algo literal, una resurrección de entre los muertos, ¿sí? Corporal, ¿sale? Aquí dice: las referencias del Antiguo Testamento ya citadas indican que la resurrección de Israel sucederá en la segunda venida. Entonces vamos a leer aquí unos versículos. Vamos a leer Isaías, que ya lo leímos, Isaías 26, 19, solamente para, ya estamos terminando, para ir confirmando lo que estamos diciendo. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán. ¿Eso es simbólico o literal? Sus cadáveres resucitarán. Literal. ¿Vale? Estamos hablando de el despertar literal. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dijimos que esto habla del tiempo de la tribulación. Entonces, si hablamos de que la indignación es el tiempo de la tribulación, le dice a Israel: espérate tantito que pase esto, porque ya te voy a resucitar. ¿Y qué pasa después de esta indignación? En la segunda venida. Entonces, por lógica, cuando el Señor viene en la segunda venida, resucita a los santos del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces ya estamos viendo que está la resurrección de Cristo, las primicias, que son los que resucitaron ahí pero volvieron a morir. Luego está la resurrección en el traslado, que es la promesa para la iglesia. Y luego está la resurrección de Israel, de los santos del Antiguo Testamento. Y por ende tiene que venir la resurrección de los que murieron en el tiempo de los 7 años de la resurrección. Porque los que están en el licenciario, que se acuerdan que están: ¿hasta cuándo, Señor? Y se espérense un poco de tiempo, porque terminando eso, ¿qué les va a dar a ellos? Resurrección para que entren al milenio. Entonces ustedes dicen: ¿serán miles? Sí, hermanos, van a ser miles. Vemos que dice: y eran miles, y no, su número no era entendido, porque esos miles van a repoblar la tierra en ese tiempo, porque acuérdense que la tierra va a quedar desolada. Los únicos que van a entrar a habitarla son los que queden. ¿Se acuerdan que decíamos que por 7 meses iban a estar recogiendo los muertos? De la sangre, de toda la mortandad que iba a pasar cuando
terminada la batalla de Megiddo, de Armagedón, ¿sí? Entonces va a quedar la tierra despoblada. Entonces, si son 6 millones, ¿cuántos millones somos hoy de personas? Somos muchos millones. Entonces usted no se preocupe por decir, ¿de a poco tantos van a caber? Sí, porque dice usted, va a resucitar a todos los santos del Antiguo Testamento y a los que murieron en la tribulación. ¿Y en dónde los va a meter? Pues si ahorita somos muchísimos y son más malos que buenos. Acuérdense que amplio es el camino a la perdición y estrecho. Por los números, si quisiéramos hacer números, no le fallaríamos. Entonces dice al final, parece un error afirmar que la iglesia e Israel sean ambos resucitados en el traslado de la iglesia. No, el traslado, el rapto es para la iglesia, es la promesa exclusiva de la iglesia. Así como Israel tiene sus promesas exclusivas, la iglesia también tiene sus promesas. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia va al tribunal de Cristo. Los judíos reciben el milenio y reinan en el milenio honrando al Señor. Van a tener su templo, van a tener que hacer otras cosas, rituales todavía, cuando nosotros ya no. ¿Sale? Y para cerrar, con eso cerramos, que es lo que acabo de mencionar. Esto lo tienen todos ahí en la última hoja. Dice la resurrección de Cristo, el orden de los eventos, la cerramos esta temática. ¿Cuál será el orden entonces? 1, la resurrección de Cristo como el principio del programa de la resurrección. ¿Cómo creer en la resurrección? Solamente viendo que alguien la hizo, la vivió. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Nos estamos haciendo los locos. Si no hay resurrección, como dicen, podríamos ir a hacer lo que se nos dé la regalada gana. Pero como Cristo resucitó, entonces todo lo demás tiene sentido. ¿Sale? 2, la resurrección de los santos de la era cristiana es el traslado. Entonces, hoy, como dirían, nos confundimos. Hoy queda completamente cerrado el pensamiento que el arrebatamiento, el traslado significa la resurrección de la iglesia y que luego viene la resurrección de los santos del antiguo y los que murieron en medio de la tribulación. Ahí lo dice, la resurrección de los santos del periodo de la tribulación, Apocalipsis 20 del 3 al 5, junto con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Por qué ellos dos sí resucitan simultáneamente, hermanos? Porque las promesas del milenio son hechas por ellos. ¿Se acuerdan que nosotros mal usamos? ¿Se acuerdan que decíamos que usamos el que perseverare hasta el fin, ese será salvo? Nosotros no tenemos que usar ese versículo. Hablaba de los que perseveren en la tribulación, esos serán salvos y entrarán. Exacto. Y esos que mueran, esos que aguanten, entrarán al reino de mi Padre. ¿Cuál es el reino? El milenio. No estamos hablando del estado eterno, estamos hablando de entrarán al milenio. ¿Sale? Por eso es que se levantan simultáneamente. Porque a los del Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, los resucita para cumplirles las promesas de que les iba a dar la tierra. ¿Y quiénes serán levantados? Los que creyeron realmente. Por ejemplo, ¿quién se va a levantar en ese tiempo? Estoy seguro, Abraham, Moisés, que no vieron la tierra, no la obtuvieron, pero el Señor los va a levantar para que entren y digan, miren lo que les prometí, aquí está. Se los cumplí de manera parcial, pero aquí está, porque yo soy el Señor, Dios que cumplo mis pactos, ¿no? Entonces ahí cuando se levante Abraham, que no vio si hubo más, dirá, híjole, sí me hice el padre de la fe, ¿no?
¿no? Moisés, que nomás vio de lejos, dirán, mira, conquistado, y ahora aquí Dios todavía no las regala. Y al final, la historia triste para los que no crean, la resurrección final de los muertos no salvados, al final de la era milenaria, que ahí ya es la resurrección del trono blanco, donde se van a resucitar todos los malos para condenación, ¿sí? Cuerpo para condenación. Las primeras 4 etapas estarían incluidas, todos en la primera resurrección o la resurrección de vida, por cuanto todos reciben vida eterna. Por eso es que los que acabo de mencionar, nosotros, Cristo, los santos del Antiguo Testamento y los de la tribulación, esos 4 entran en el concepto de la primera resurrección, resurrección para vida. Y los del trono blanco entran en la segunda resurrección, que es resurrección de condenación, porque todos recibirán juicio. No hay nadie en el juicio del trono blanco que vaya a recibir aplausos, perdón. Todos son para abrir los libros de la vida y ver por qué están condenados, porque no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, mis hermanos? Entonces, debido a la historia de Israel por el rechazo que tuvieron con Jesucristo, se detuvo, digamos, su proceso, floreció la iglesia, los gentiles por gracia divina, y una vez que se cumpla lo de la iglesia, se reúne todo el pueblo de Israel con los gentiles que queden ya para el milenio. Vida y muerte. Así es, más o menos así, porque recuerden, no dejemos, aunque está correctamente dicho, no dejemos al aire el hecho como que a Dios le falló y sacó el plan de la iglesia. O sea, está bien como lo dijo usted, pero no dejemos que nuestra mente diga, a Dios no le funcionó y entonces por eso levantó la iglesia. No, acuérdense que todo ya era un plan concretado, ¿sale? Para que, oye, entonces Dios se equivocó y por eso levantó la iglesia. No. Parece verse así, pero no se equivocó. Este era su plan desde el principio. Por eso sabe quién es salvo, quién no es salvo. Él sabe quién es elegido, quién no es elegido. Él lo sabe todo. Tiene un plan. Los que estamos limitados a todo esto somos nosotros. Y por eso pedimos la inspiración del Espíritu Santo para poder entender, ser iluminados, para entender su palabra de manera más puntual. ¿Ven? Entonces, cada... En el milenio, ¿la tierra va a ser renovada o transformada? La tierra en el milenio aún no va a ser restaurada totalmente, porque recordemos que aún, aunque está devastada, sigue siendo la tierra. ¿Sí? Hubo peleas, hubo golpes, hubo todo, pero vendrá un tiempo de restauración. Muchas cosas eléctricas, smog, todo eso, aunque dejó devastación, se vendrá a recomponer todo para que se vuelva a habitar, se deje habitable. Pero ahí no va a meter la mano el Señor, digámoslo así, ¿sale? Porque hasta que mete la mano es cuando se destruye la tierra, la tiene que destruir para hacer otra, pero ya para el estado eterno. Pero en ese momento, sí, la tierra, repito, va a quedar devastada por las situaciones, pero el Señor va a volver a permitir que florezca, que haya vida, agua. Por eso algunas películas apocalípticas como que sí caen en que queda una devastación y luego viene un momento en donde que hay que equilibrarse poco a poco. Pero será mucho, de manera muy distinta, porque una de las garantías que traerá esa restauración de aquellos tiempos es que Jesús viene a gobernar. Entonces, ahí sí no hay respuestas muy específicas, porque ¿qué haga de manera milagrosa Dios para traer restauración en esos momentos?
La Biblia así de manera literal no lo especifica, pero sí nos muestra que va a haber una tierra restaurada, no otra tierra, sino va a ser como una restauración. Porque Pedro dice que sí, Pedro dice que la tierra va a ser destruida por el fuego, ¿sí? Y que se renovará todo hasta que venga una nueva, literalmente nueva, pero eso es ya para el estado eterno, ¿vale? Creo que dice que tierra nueva, cielo nuevo, todo nuevo. Así es, pero eso es después del milenio. Si se dan cuenta, miren, vamos ahí para que cerremos con esa duda. Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo. Aquí habla de los 1000 años. Luego dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están viviendo y reinando, pero no está hablando del 21. Capítulo 21 dice cielo nuevo. Son dos momentos distintos, ¿se dan cuenta? Aquí en estos 1000 años vivieron y reinaron, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y es lo que habíamos leído. Luego dice ahí, versículo 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios encendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? El final del milenio. ¿Vale? Ese es el final del milenio. Una vez se libera a Satanás, una vez más, vuelve a engañar, porque aún tienen en ese tiempo conciencia las personas para traicionar o no a Jesús, a pesar de que están viviendo o vivieron 1000 años bajo su autoridad. El diablo saldrá a engañarlos otra vez, y usted dirá: ¿por qué va a permitir Dios que el diablo vuelva a salir a engañarlos? Porque Dios no es injusto en cuestión de que todos nosotros hemos sido probados por las artimañas del diablo, y aquellos que están viviendo en el milenio, el diablo está atado. Hay problemas de que alguien venga a hacer situaciones problemáticas de decisión, ¿no? Pero el Señor dice: ok, vamos a probar el corazón de todos. Y cuando sale el diablo se da cuenta que muchos de corazón sí estaban ahí aparentemente, pero a la primera oportunidad que el enemigo les vuelve a presentar de ir en contra de Dios, una vez se vuelve a encontrar otro número de personas que van en contra de Dios. Pero ¿vale? esos van a ser nada más los de la tribulación y la gran tribulación. Exacto, esos son los que están en el milenio. Nosotros, acuérdense, nosotros ya estamos resucitados, ellos no. ¿Sale? Nosotros ya resucitamos, ellos resucitan para entrar al milenio. ¿Sale? Entonces ya por eso ahí dice: y vi un gran trono blanco, que viene el último juicio. El último juicio. Por eso dice ahí: la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego hasta la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahora sí, lo que le decía acá, ahora sí viene un cielo nuevo
y una tierra nueva. ¿Sale? Hasta ahí sí. Dice aquí también en Apocalipsis las nuevas gentes, la nueva esposa del Cordero, Jerusalén, el nuevo templo, la nueva luz. Eso va a ser en el milenio. El nuevo templo va a ser en el milenio. ¿Sale? Pero ya va a haber un templo en la Nueva Jerusalén, algo simbólico, porque ahí ya el Señor literalmente va a reinar. Se infiere que ahí ya no se acabó la prueba, se acabó, ya dice ahí no hay más lágrimas, no hay más dolor, las primeras cosas pasaron. ¿Sale? Entonces, para que no revolvamos ahí, primero viene el milenio, viven, reinan con Cristo 1000 años, el diablo sale a engañarlos y entonces viene otra vez destrucción. Los que no entraron en ese jueguito ya van a entrar al estado eterno. Se cierra el telón, se cierra la Biblia, se acabó, se acabó. Y los que sí cayeron en el juego son los que fueron levantados para el juicio del trono blanco, donde van a ser resucitados para condenación eterna. ¿Sí, Hannah? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, y nos vemos, si Dios lo permite, la siguiente semana. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, te damos gracias, buen Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias.